Predicciones para UFC Baku en Azerbaiyán. Comenzando con esta cartelera, les quiero pedir disculpas de antemano por no haber hecho un video anterior sobre la UFC Fight Night de Manel Capé versus Uruguchi, porque para mí, sinceramente, fue una cartelera muy buena que la supe aprovechar bastante bien, en la cual personalmente yo le aposté a Kevin Borjas, aposté a muchas finalizaciones también, gané la de Navallo Sterling por finalización, Manel Capé, muchas finalizaciones, fue una cartelera muy buena para mí y lamento no haber alcanzado a grabar un video para esa cartelera, pero estamos de vuelta con UFC, estamos de vuelta con esta tremenda presentación que nos tiene Azerbaiyán en Baku. Y sin nada más, empezamos con la primera pelea. Voy a revisar también un poco las cuotas, que la vi antes, pero quiero ver cómo han cambiado un poco los momios. En la primera pelea entre Tahir Albumayev y Jefferson Nacimiento, eh, bueno, la cuota es bastante pareja. Es la primera pelea, son las preliminares. Les recomiendo sinceramente no apostar para esta pelea. Desde ya, la primera pelea recomiendo no hacerlo. Es una cartelera muy buena donde tenemos muchos underdogs que son bastante buenos, que nos podemos arriesgar con ellos. Incluso yo lo había pensado, sería una cartelera no descabellada en donde nos vayamos con todos los underdogs, pero no lo que voy a plantear esta vez. Eh, Creo que en esta primera pelea, si me tuviera que decantar por uno de estos dos peleadores, eh, es muy complicado porque tenemos a un local que yo no lo he visto bastante. No he visto bastante su nivel con un nivel avanzado que quizás pueda tener Jefferson Nacimiento, que, bueno, si yo me decanto por uno, quizás sí sería Albumayev, sí sería el local, pero sabiendo que estos peleadores, estando en su casa, para mí siempre estos peleadores tienen un poco más de presión que los que vienen de visitante, pero también conocemos todas estas cosas del jet lag, de los nervios que también de ser visitante, que todo el mundo te abuchee. Pero bueno, yo sí iría con Tahir. He visto muchos videos donde la gente se va con Jefferson Nacimiento y no es nada descabellado porque es un buen peleador. Para mí quizás técnicamente sí sea un poco mejor que Albumayev. Eh, pero como les digo, yo de verdad, sinceramente, como primer pronóstico no les recomiendo apostar para esta pelea porque además las cuotas están muy parejas. Pero yo, si tuviera que cantarme por uno, sí sería Albumayev. Siguiendo con la pelea de Almacan versus Matsumoto. Bueno, aquí tenemos una pelea bastante interesante porque la cuota yo la vi en un principio y ya de por sí me gustaba. Creo que los momios no han cambiado para nada. La gente confía en los dos. He visto también en los videos que la gente confía en los dos. Que mucha gente se está yendo con el underdog. Y no es nada descabellado. A mí me gusta, yo creo que es una cuota que voy a tomar porque es bastante interesante. Almacan es un peleador muy bueno, que tiene mucha proyección, por así decirlo. Y por el otro lado, Matsumoto, Jan Matsumoto es un peleador que para mí, sinceramente, me gusta mucho, me encanta. Tuve la oportunidad de conocerlo, como pueden ver. Es un peleador que, si yo tuviera que decantar una debilidad muy grande de Jan Matsumoto, sería como la mentalidad. Lamentablemente es un peleador que no finaliza mucho sus peleas. Creo que su última pelea que tuvo donde finalizó, creo que por sumisión, fue hace como 2 años, 3 años, no recuerdo. Pero todas sus peleas han ido a decisión, son muy buenas peleas, son peleas donde Jan Matsumoto demuestra mucho que tiene mucho nivel para estar en UFC y que tiene mucha proyección también. A mí, como les digo, me encanta porque tiene mucha técnica en tanto el striking como también puede tener un buen suelo, un buen jiu-jitsu. Pero como les digo, para mí lo que más le falla a Matsumoto sería como su mentalidad, el hecho de que no creerse que es un gran peleador y ir con todo por ese knockout o ir con todo a... Bueno, no es un peleador que intente muchos derribos, pero el hecho de creerse
tener las garras y poder enfrentar a cualquier peleador. Yo lo veo capaz, pero el que lo tiene que ver es él mismo. Así que yo creo que en esta pelea sí me iría primero con el underdog. Sería la primera pelea donde tenemos a Almakhan, que es un peleador que, bueno, viene de enfrentar a Alexander Tupuria, que lo hizo bastante bien. Le logró llevar ese resultado a la decisión. No me extrañaría que aquí pueda haber una finalización por parte de él, porque está en su casa. Bueno, no es local, creo que es de Kazajistán, entonces no, pero obviamente es como que si estuviera de local. Y por lo que veo, a mí me extrañó mucho esta cuota. De verdad, yo antes de que presentara la cartelera y presentaran estos dos peleadores, yo pensé que ya Matsumoto iba a estar como underdog. Me impresionó que Almakhan fuera el no favorito. Y no sé si eso tenga algo que ver, que sea algo muy raro, pero yo sinceramente, a mí me encanta Jan Matsumoto. De verdad que para mí es un muy buen peleador, pero, pero lo que le falla solamente es la mentalidad. Yo creo que él tiene que empezar a finalizar más sus peleas, a arriesgarse incluso si es que llega a ser finalizado, no importa que tenga que ir con toda a finalizar las peleas. Así que aquí lo siento por mi amigo Matsumoto, que nos vamos a ir con el underdog, con Almakhan, que obviamente también es un excelente peleador, que tiene mucho nivel y tiene mucha proyección, como lo estoy diciendo. Siguiendo con Danil Danchenko versus Theodor Bergen, perdón. Aquí yo creo que nos vamos con Danil. Danil no tiene una cuota bastante interesante. Si quieren podrían tomar a Danil por la vía del knockout, la vía de la finalización, más que el knockout, porque también puede tener las dos variables de sumisión y knockout, pero yo creo que es un peleador que tiene mucho poder, que puede finalizar a Theodor. Pero como la cuota no tiene valor, no se la recomiendo tomar así simplemente a ganar. Si la quieren combinar, que sea por finalización. Eh, yo creo que sí puede ser también una cuota interesante para tomarla como parlay, pero no, como les digo, de verdad que no tiene mucho valor. Entonces, como estas peleas de UFC también siempre son un 50-50, mejor no recomiendo tomar esta pelea. Si quieren tomarla, que sea por finalización, o quizás que la pelea no se va a la decisión. Voy a ver cómo está esa cuota. Bueno, está casi igual, paga alrededor de 1.30 y Danil paga alrededor de 1.20, así que tampoco no hay mucho valor en esta pelea. Quizás yo no me voy a arriesgar. Siguiendo simplemente con la siguiente pelea ante Ken Offley versus Javier Reyes. Es tremenda pelea, la verdad, porque Ken Offley es un peleador que eh, de altos y bajos, es un peleador que de verdad, sinceramente, yo lo encuentro muy bueno. Por el otro lado, Javier Reyes, bueno, no he visto mucho de él, creo que, no sé si será su primera pelea. No es la primera pelea, creo, pero bueno, es un peleador que viene entrando en la UFC ya. Eh, la cuota que tiene sí es un poco interesante. Yo les aviso ya que me voy con Javier Reyes. Pero Canafly es muy peligroso igual. Pero la cuota que tiene Javier es interesante, así que yo creo que deberíamos tomarla. No creo que Canafly haga algo impresionante, que intente dominar mucho a Javier con su grappling. La verdad, sí, yo admiro mucho a Canafly, pero no creo que tenga la capacidad para dominarlo durante 3 rounds. Sinceramente, siempre que termina un round tenemos de vuelta un principio de striking. Entonces, siempre va a ser peligroso Javier Reyes. No sé si... No tengo muy contemplado cómo es el cardio de Javier Reyes, pero yo creo que sí tiene el poder para noquearlo. Así que nos vamos con Javier. Eh, para la siguiente pelea entre Nassourdine Ruziboev versus Andrei Puleyev, yo creo que nos vamos con el local, por así decirlo, que sería Ruziboev.
es un muy buen peleador. Pulayev también es un buen peleador que tiene mucha experiencia. Pero aquí, sinceramente, yo creo que Rusiwev va de nuevo a encontrar su camino a la victoria, por así decirlo. No tengo contemplado tampoco cuáles son las últimas peleas que han tenido estos peleadores. Si es que se han ido a decisión, o sea, perdón, si es que han perdido las últimas 5 peleas o la han ganado, pero Rusiwev es un muy buen peleador. Yo creo que tiene dominio, tiene muy bien striking. Pulayev también creo que va a ser una pelea más pareja de lo que se ve en los papeles, pero nos vamos a decantar por Rusiwev. Yo creo que es muy buen peleador. La cuota tiene cierto sentido, no está muy castigada. Pulayev es un buen underdog también, pero yo creo que nos vamos a decantar por Rusiwev solamente. Luego tenemos a uno de los más favoritos, uno de los más, por así decirlo, entre comillas, seguros para esta cartelera, que sería la pelea de Aldum Rakam Yakayev, perdón, la pronunciación, que de verdad son peleadores muy... Bueno, pero Aldum Rakam versus Julius Walker. Sinceramente, Abdul debería llevarse esta pelea. Para mí sí es mejor peleador. La cuota creo que, a ver, está entre... si no me equivoco, no, paga demasiado poco. Yo creo que podría ser Abdul por la vía de la finalización, pero simplemente eso. También el menos de 1.5 asaltos es una cuota interesante. Creo que sí lo puede finalizar en el primer round. Yo creo que más por la vía de la sumisión que del knockout. Así que quizás sería Abdul solamente por la vía de la finalización. Siguiendo con la otra pelea, porque ahí no vamos a hablar mucho, es una pelea muy pareja. Tenemos a Ferman Hassanov versus Eric Nolan. Aquí sinceramente yo creo que es otra pelea en la cual no le recomiendo apostar. Porque en estas peleas donde, por ejemplo, siempre se enfrenta alguien que no ha entrado en UFC todavía y alguien que tampoco es que tenga mucho nivel dentro de la UFC, siempre intentan emparejar estas peleas en cuanto a la proyección que podría tener uno en UFC, que viene bastante bien, que tiene peleas increíbles, que yo la he visto, tiene muchas peleas por la vía del knockout, por la vía de la finalización, y por parte de Eric Nolan es lo que yo digo de que a estos peleadores que llegan a UFC sin tener ninguna pelea en UFC, creo que ni siquiera peleó en el Dana White Contender Series, es mejor no apostar porque es la primera pelea en donde se enfrenta a estos niveles de UFC, que sería Eric Nolan en este caso, que por lo que digo, de verdad que no es un peleador de admirar mucho, pero quizás sería otro buen underdog para tomar. Eh, yo personalmente quizás sí me vaya con el local, pero la cuota de Eric Nolan no está descabellada, no me parece eh, mal, un mal momio, por así decirlo. Por en cambio, la de Farman Hassanov sí está un poco castigada porque no hemos visto mucho de él en UFC, así que no tiene mucho sentido que sea tan favorito, entre comillas, porque sí tiene un poco de valor la cuota, pero Eric Nolan tiene mucho valor, puede finalizar a Hassanov, puede ser que la pelea también se vaya a decisión, pero yo no lo veo porque creo que van a ser dos peleadores, tanto Hassanov sí o sí va a querer finalizar esta pelea, va a querer hacer algo espectacular, y por cambio Eric Nolan yo creo que también va a ser un peleador que viendo que va a intentar Hassanov buscar tanto intercambio, tanta agresividad, por así decirlo, él también se va a querer, obviamente, defender con el ataque.
y tiene poder en sus manos. Eric Nolan tiene poder en sus manos, sí o sí. Sinceramente sí, les recomiendo quizás tomar esta cuota no como un parlay, porque obviamente es un underdog, es bastante arriesgado, pero bueno, si quieren combinar algo, yo sí tomaría a Farman Hassanov simplemente a ganar, tampoco por la vía de la finalización, porque también es otra cosa que se presenta mucho en estas peleas en donde alguien que entra recién en el nivel de UFC no logra ganar la pelea, pero no logra finalizarla. Entonces, tomando la cuota de Hassanov simplemente a ganar, yo creo que también para un parlay puede ser interesante. Pero yo por mi parte sí me iría con Eric Nolan por lo que estoy hablando de que en estas peleas siempre puede suceder algo impresionante, por así decirlo, en donde se le da la bienvenida a este peleador a la UFC y Eric Nolan puede ser capaz de noquearlo porque tiene poder en sus manos. Y nada más, eso sería mi predicción para esta pelea, siguiendo con Abus Magomedov versus Michel Oleksiejczuk. Oleksiejczuk es un peleador muy bueno. Eh, Abus Magomedov también es muy bueno. Eh, Sinceramente para esta pelea yo la pensé bastante porque a mí Abus Magomedov como peleador en general, la verdad que no me gusta demasiado. Eh, es un peleador que no suele tener mucho cardio. Eso es una cosa que yo siempre doy a favor a los otros peleadores. Eh, Creo que Abus Magomedov viene de... eh, creo que cuatro victorias y sí, cuatro victorias de las últimas cinco, creo que no. No, las últimas cinco son tres victorias y dos derrotas contra Joe Pfeiffer. Ganó contra Michel Pereira, ganó contra Bruno Ferreira. Ojo que vamos a hablar después de esa pelea. Ganó contra Werley Alves y perdió con Kai Boralo. Ha tenido muy buenas peleas contra, obviamente, peleadores muy buenos. Abus Magomedov tiene muy buen striking. Por el otro lado, Oleksiejczuk también tiene muy buen striking. Yo creo que la cuota aquí está muy pareja. Quizás sería otra pelea que se las recomiendo saltárselas, pero yo quizás sí me gusta un poco más Oleksiejczuk por el hecho de que yo lo veo más agresivo, de que yo veo que en el momento en que se van a intercambiar en el striking en los primeros minutos, Abus Magomedov en algunos ciertos momentos intenta buscar los derribos, intenta buscar ese control. Y por ese momento yo creo que Oleksiejczuk sí va a ser capaz de aguantar los derribos. Oleksiejczuk sí tiene muy buena defensa de los derribos. Veo que en el momento en que van a estar en la jaula incluso, Oleksiejczuk va a ser capaz de incluso hacerle más daños a Abus Magomedov en el caso de que él tenga el control, porque yo creo que lo va a incomodar con rodillazos, lo va a incomodar con codazos, con estos típicos golpes que no tienen mucho daño, pero molestan cuando estás en la reja. Y por el otro lado, Abus Magomedov no es un peleador que cuando tenga el control es muy de producir daño, por así decirlo. Esto se ve mucho después reflejado en las tarjetas de los jueces, porque tú el hecho de no tener mucho control pero no hacer daño es contraproducente, por así decirlo. Obviamente el tiempo de control sí suma para los puntos, para que un juez pueda puntuar a favor de ti, pero si no haces daño se ve un poco contraproducente, porque yo creo que Oleksiejczuk sí va a hacer daño en esos momentos de clinch, a pesar de que no tenga el control. Son dos peleadores muy grandes, muy fuertes, de muy buen striking. Yo creo que la cuota de Oleksiejczuk sí es muy buena para tomarla. También estoy viendo las peleas que ha tenido Oleksiejczuk, que peleó contra Marc-André Barriol, Gerald Merchant, Serdeki Dumas. Perdió contra Shara Magomedov, Shara Bullet, y perdió contra Kevin Holland. Tiene mucho nivel también en sus peleas.
No creo que tenga el nivel con el que peleó en este caso Abus Magomedov. Así que yo creo que para mí sí es una cuota muy interesante. Oleg Chezuko es un peleador que me gusta más que Abus Magomedov por el hecho de que les dije que el cardio, que en su momento de control no castiga mucho. Yo sí me iría con él. Así que sería esa predicción para esta pelea. Siguiendo con la pelea de Bruno Ferreira contra Ikram Aliskerov sería lo mismo. De verdad que a mí Ikram Aliskerov no es un peleador que me gusta mucho. Estos dos peleadores, más Ikram en el caso, son dos peleadores que tenían mucho hype, que tenían mucha proyección. Ikram todos lo veíamos como, wow, es peleador que le aguantó los derribos a Islam, que le dio mucha pelea a Islam y se quedó en eso. Luego tuvo una decadencia en su carrera. Y por cambio Bruno Ferreira, yo simplemente le voy a dar este underdog por el hecho de que Bruno Ferreira lo veo capaz de finalizar la pelea. Perdón. Creo que tiene poder de knockout en sus manos. En cambio, Ikram Aliskerov, sinceramente, eh, en el momento en que reciba los golpes de Bruno Ferreira, va a querer ir a buscar el derribo. Sí puede ser capaz que lo consiga porque es muy buen luchador. Obviamente también es como de estos típicos daguestanís que, que tienen mucho control, que tienen mucho grappling. Pero Bruno Ferreira es una cuota de underdog que me gusta mucho. Así que yo creo que sí la vamos a tomar. Yo le recomiendo a Bruno Ferreira porque tiene buen valor. Es un buen underdog. Y siguiendo con la pelea de Asu Almabayev versus Charles Johnson, también es una pelea que me encanta, porque a mí me encanta Charles Johnson. El hecho de que sea un peleador que, la verdad, eh, da peleones, luego pelea muy mal, luego pelea muy bien, luego pelea muy mal. Es muy variable el hecho de saber que si es que le va a ir bien en esta pelea o no, porque ha enfrentado a la categoría élite de esta división. Y por cambio, Almabayev también lo veo un peleador increíble. Tiene mucha proyección. Es posible contendiente al título si es que llega a ganar esta pelea y tiene otra más. Yo creo que le van a dar el contendiente al título. eh, pero Charles Johnson es un peleador muy peligroso. Como les digo, que de verdad puede ganarle a cualquiera de esta división si él se lo propone, si él lo desea, si él tiene un buen día. En un principio yo sinceramente iba con Charles Johnson porque es un peleador que aparte de que tener esta variabilidad en sus peleas, en su carrera, a mí personalmente me gusta mucho porque tiene muy buen striking, es agresivo, se defiende con el ataque. eh, y la verdad, Almabayev tiene esa falencia de que también, como lo hemos visto en toda esta cartelera, que hay muchos peleadores que su base es el grappling. Almabayev, aparte de eso, sí tiene muy buen striking. Sí creo que la pelea en el principio se va a presentar como de pie, con striking por parte de los dos. Pero en un momento yo creo que Asu Almabayev va a intentar los derribos, los va a conseguir, va a lograr ese control y se va a llevar esta pelea por quizás la vía de la decisión. Pero sabiendo que hay pólvora por el lado de los dos, sabiendo que puede ser una pelea que se finalice por el lado de los dos, yo sinceramente voy a seguir con mi pensamiento anterior. Yo quizás vaya con Charlie Johnson, pero a ustedes, de verdad, les digo que mejor apuesten por Asu Almabayev. Creo que sí es una pelea para que él se lleve la victoria. Pero como les digo, de verdad yo quizás sí me vaya con Charlie Johnson porque tiene una cuota de muy buen valor. Está muy interesante quizás para combinarla con algunas otras cosas. Pero a ustedes les recomiendo simplemente Asu Almabayev. Eh, Finalizando ya con las últimas tres peleas, tenemos a Nassim Sadikov versus Mateusz Camilo. También es muy interesante esta pelea porque para mí Mateusz Camilo es un peleador muy subestimado, es un peleador muy bueno, pero por el otro lado tenemos a Nassim Sadikov que también es muy bueno, ha tenido unas pequeñas falencias en su carrera, tiene solamente 2 derrotas
Eh, pero aparte de eso, no lo digo solamente por esas dos derrotas, sino por el hecho de que sus presentaciones no han sido de mí admirar, por así decirlo. Es un peleador que también tiene mucho control, es un peleador que tiene mucho poder en sus manos, tiene muchas finalizaciones por nocaut también. Como les digo, también por el hecho de que su última pelea fue contra Faresiem, que Faresiem me decepcionó muchísimo en su última pelea. Eso entonces una derrota que ha envejecido bastante mal. Por el otro lado tenemos que le ganó a Ismael Bonfim, que le ganó a Nicolás Mota, pero de verdad que también no es una cuota que para mí tenga mucho valor. Tampoco creo que vaya a tomar a Mateus Camilo, porque la verdad que a pesar de que sea un peleador que me encanta, que tenga poder en sus manos, eh, vimos que con Borshep sí fue una buena pelea contra ese peleador que es muy bueno, que Vislav Borshep, pero también sus otros peleas, sus otros contendientes no han sido de muy buen nivel. Eh, por lo tanto, esta pelea es muy buena, es muy interesante, me encanta porque son dos peleadores que van a demostrar si tienen el respectivo nivel de la UFC para entrar en el ranking y para ser quizás posibles candidatos a estar en el top 5 y a posible contendiente al título también. Pero la verdad que todos sabemos que aquí hay niveles. No creo que sean los dos capaces de ser contendientes al título. Y por esta razón simplemente yo creo que sí me iría con el local, con Nassim Sadikov. Es una cuota que no me gusta, de verdad que no tiene mucho valor. Voy a revisarla, creo que paga, sí, 1.40. Y Mateus Camilo tiene muy buen valor, pero es arriesgado, la verdad. Sí me iría simplemente con el local, a pesar de que sentir que tenga esa presión de estar en casa. Pero yo creo que es una pelea que en papeles es muy pareja, mucho más de lo que se ven en estas cuotas. Por eso les digo que de verdad está muy castigada la cuota, para mí no tiene valor en ese sentido. Quizás sea una pelea en la cual, eh, bueno, no, tampoco lo veo así porque iba a decir que quizás sea una pelea en donde los invito a apostarla durante la pelea, pero no, la verdad que no veo que en el primer round gane Mateus Camilo, a pesar de que empiecen a base de striking y Mateus Camilo logre conectar muy buenos golpes, muy buenos volados, pero no lo veo tan así. Yo creo que en algún momento Nassim Saikov va a utilizar su grappling, va a utilizar su control. Tiene muy buen striking también. Yo creo que en principio la pelea va a ser así, con striking. Y sería eso. Yo creo que solamente le recomiendo a Nassim Saikov por la vía de... O sea, a ganar simplemente. Y bueno, tenemos la penúltima pelea entre Michel Pereira versus Chara Magomedov, Chara Bullet. También es una cuota que para mí está muy castigada. No creo que Michel Pereira le gane esta pelea, sinceramente. No lo veo así. Pero son dos peleadores que para mí son muy sobrevalorados. Porque los dos tenían muy buena predicción en un momento. O sea, sinceramente, a mí de verdad ahora me da alegría saber que a estos peleadores ya no se les está poniendo como en la categoría élite que en un momento tuvieron, porque yo siempre supe que eran peleadores muy buenos, pero no del nivel para ser contendientes al título. Los dos tienen muchas falencias, tanto Charabule con su mentalidad, por así decirlo, y por el lado Michel Pereira, que también su propia agresividad le es contraproducente, por así decirlo. Y sinceramente yo me iría con Chara Bullet simplemente por el hecho de que estando del lado de su localía, va a plantear esta pelea un poco más calmado, un poco más inteligente. Yo creo que va a corregir todos sus errores que ha tenido durante su carrera y va a quizás finalizar a Michel Pereira. Pero por el otro lado también Michel Pereira tiene la capacidad, tiene el poder para finalizar a Chara Bullet. Quizás le recomiendo no apostar en esta pelea porque es un 50-50 más de lo que se ve en los papeles, que Chara Bullet es muy favorito versus Michel Pereira. Es una cuota que no tiene valor, que está muy castigada.
pero sinceramente no creo que Michel Pereira gane esta pelea. No lo veo capaz. Eh, Así que yo le dejo esas dos recomendaciones: no apostar en esta pelea o simplemente tomar a Chara Buller por la vía incluso de la finalización, porque si se llega a ir a decisión sería otra decepción más para todo el público. Así que yo creo que Chara Buller sí va a buscar esa finalización. Y bueno, sería eso solamente. Finalizando ya con la última pelea, tenemos el main event de esta cartelera: Rafael Fiziev versus Manuel el Loco Torres. Tremenda pelea. Es la última y de verdad también si soy muy sincero, les recomiendo no apostar para esta pelea, porque mucha gente está pensando que Fiziev, con toda su experiencia que tiene, con todo su buen striking que tiene, va a ganarle fácilmente a Manuel, y yo no lo veo así. Yo de verdad ya les digo que quizás me vaya con Manuel Torres, a pesar de que la cuota esté muy pareja, no tenga valor. Quizás lo que les recomiendo a ustedes, si hacen algún tipo de parlay, sea ya en esta última pelea hacer dos parlay y tomar a uno y de luego tomar al otro, porque de verdad que es una pelea 50-50, es una pelea mucho más pareja de lo que se ven por así decirlo, la mentalidad que tienen muchos pronosticadores. Yo creo que Manuel Loco Torres tiene la capacidad de noquear a Fiziev, y por tanto Fiziev también tiene la capacidad de llevar esta pelea a la decisión, de controlarlo, porque obviamente Fiziev también, quizás su base es el striking, su base es el Muay Thai, por así decirlo. La verdad que para mí es un peleador que últimamente sí ya está en decadencia, no por el hecho de que sea ya un peleador quizás más viejo. Todos sabemos que tuvo esa lesión contra Mateusz Gamrot que lo dejó en stand-by durante mucho tiempo. No volvió con la misma intensidad. Es un peleador que ha enfrentado a la élite de esta categoría, al actual campeón Justin Gaethje. Pero Manuel Loco Torres, yo también pienso como chileno. Recuerdo la pelea de Ignacio Bahamondes versus Rafael Fiziev, que para mí, sinceramente, Ignacio Bahamondes sí debió ganar esa pelea, porque tenía la ventaja del alcance. O sea, son dos. Era un peleador para mí, lamento mucho, recuerdo esta pelea, pero para mí Ignacio Bahamondes se dejó estar mucho en esa pelea. Tenía la capacidad para contrarrestar a Fiziev. Y Fiziev, la última pelea que ya tuvo con Mauricio Ruffi, incluso la vi para analizar también esta pelea. Fiziev es un peleador que tiene la guardia baja al momento de utilizar su striking. No es un peleador que suele posicionar las manos correctamente en una guardia muy protectora. Él las tiene muy abiertas, pelea así con sus manos bajas, con la izquierda un poco más enfrente. Eh, Tiene también buen cambio de ritmo, es muy veloz, pero si se dan cuenta, lo que van a ver en esta pelea, en el momento en que él lanza su volado con la mano izquierda, incluso tiende a bajar también la derecha, como que hace un gesto de que va a lanzar y hace esto. Y en ese microsegundo, si Manuel Torres estudió muy bien esta pelea, es capaz de noquearlo, tiene poder en sus manos, tiene que hacer lo que no hizo Ignacio Bahamondes, lamentablemente, que es utilizar su alcance, medirse bien contra Fiziev, no entrar en ese boxeo sucio que tiene Fiziev, que es muy bueno, que es quizás de los mejores striking de la división, pero es un striking, como lo digo, es sucio, es por así decirlo, no es muy ortodoxo, bueno, no es la palabra correcta, pero no es muy técnico el hecho de, como lo vemos quizás con Ilia Topuria, que él siempre va bien cerrado, cabeceando bien y entrando con muchos golpes, muchos volados. En cambio, Fiziev siempre va muy recto y, como les digo, recuérdense de mí en este video, porque él al momento de lanzar la izquierda va a bajar la derecha, y puede ser que el Loco Torres tiene que controlar muy bien esta pelea con su jab, tiene que marcarle bien la distancia. Los dos peleadores son muy buenos pateando. Yo creo que tanto para Fiziev como Manuel el Loco Torres tienen que castigar la base. Son dos peleadores que tanto Fiziev tiene muy buenas patadas también a la cabeza. El Loco Torres tiene muy buenas patadas con mucho poder.
También, como les digo, quizás una recomendación para los dos peleadores que tienen que primero castigar la base y luego atacar arriba con su striking. Y no creo que esta pelea se vaya mucho al grappling, no creo que se vaya mucho al control. Y si se va en ese caso también, Manuel Loco Torres tiene mucho jiu-jitsu, tiene capacidad de finalizarlo. Y por eso les digo que yo, sinceramente, con el corazón y con la mente, me voy a ir con Manuel Loco Torres, porque ya veo a un Fiziev que tiene muchas falencias en su juego, por así decirlo, que a estas alturas no las va a corregir. Él ya de por sí es un peleador que va a terminar toda su vida peleando de esa manera. Y yo las veo en el caso de que, como les digo, la pelea que tuvo con Mauricio Ruffi, en un momento toda la gente lo veía muy pareja, pero Mauricio Ruffi es muy inteligente. Para mí me encanta porque, bueno, aparte de la última pelea que tuvo en la Casa Blanca, se pudo ver para mí en esa pelea lo muy inteligente que es el momento de esperar el momento correcto, obviamente. Y sinceramente, Fiziev puede ganar esta pelea, obviamente está en su casa, pero yo me voy a ir con Manuel Loco Torres. Incluso quizás por la vía del knockout. Y sería eso nada más, chicos. Como les dije también, la recomendación, si quieren hacer algún parlay, ver las recomendaciones que yo le estoy dando junto a las recomendaciones que le están dando todos los otros pronosticadores, es en este momento, en la última pelea, hacer un parlay con Manuel y con Fiziev. O sea, de verdad que es una pelea 50-50, pero para mí yo creo que Manuel va a ser capaz de finalizarlo. Y sería eso, chicos, para esta cartelera. Espero que nos vaya bastante bien. Voy a intentar subir también algunos shorts con mis pronósticos para que este video le llegue a más público. Y nada más, espero que les haya gustado. Apóyenme con una suscripción y nos vemos en la siguiente edición.